Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. El primer mes del gobierno de José Antonio Kast se anota una señal de alerta medida por el pulso ciudadano de Activa Research. Aprobación en 33,3% y desaprobación en 53,3%, la más alta desde que asumió. Sucede en el periodo en que los presidentes suelen gozar del crédito de la expectativa. La encuesta se levantó entre el 15 y el 17 de abril, día después del almuerzo privado de La Moneda y de la primera cadena nacional. La confianza en Kast cayó del 36% cuando era presidente electo al 24,6% en ejercicio del cargo. Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa Research, la encuestadora que según su propio historial electoral es la más precisa de Chile, nos entrega hoy su lectura. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Sí. Oh, qué bien tenerte, Ramón. Estoy conectado, ¿no? Estoy medio perdido. Estás No, ahí, estás, te estamos viendo. Oye, primero, ¿cómo es esta cosa de la caída de la aprobación y qué efectos tiene y cuáles son las bases que sostiene esta caída? Bueno, el tema puede ser largo en el sentido de que yo tengo una hipótesis que hoy en día gobernar es muy difícil. Eso no es la hipótesis es que creo que los presidentes en Chile llegan a La Moneda en los 3 últimos periodos, básicamente por un segmento que antes no votaba, que ahora vota, y que son un segmento poco leal, ¿ya? Que capta el mensaje en función de las prioridades que tienen, los problemas que tiene la gente, apoyan a un determinado presidente, pero rápidamente le quitan el apoyo, digamos. Entonces, yo tengo la hipótesis, ¿no? Que independiente del presidente que esté, hoy en día los niveles de desapruebo van a andar de manera parecida. Si yo comparo Boric con el presidente José Antonio Kast, al mismo periodo tienen prácticamente el mismo nivel de aprobación y el mismo nivel de desaprobación. Y donde cae fuertemente José Antonio Kast es justamente en el segmento sin posición política y en los grupos socioeconómicos bajos, ¿ya? Que están muy correlacionados. Entonces, ese es un tema. Creo que hay un tema estructural, que hoy en día cuesta que un presidente tenga mayor aprobación que desaprobación. Y lo segundo es que yo pienso también que, y esto, bueno, se ha comentado en todas partes, que el nivel de expectativas que tenía el gobierno de José Antonio Kast era muy alto, digamos, en términos de la prioridad, del plan de soluciones respecto al tema de la delincuencia, la inmigración, el narcotráfico y el tema económico. Creo que la expectativa fue muy alta y bueno, cuando esa expectativa, aunque es corto plazo, ¿no? Estamos hablando de un mes del gobierno, no se ven señales concretas de un plan asociado a esos temas, bueno, la gente empieza a perder confianza. De hecho, el otro indicador relevante que comenzamos a medir este año es la confianza sobre José Antonio Kast. Ramón, justamente respecto a eso se ha hablado mucho si esta caída de el presidente Kast es estructural o es más bien contingente. Y al parecer yo estuve leyendo que por ahí el indicador de confianza permite una muestra que es distinta a la aprobación presidencial clásica a la que estamos generalmente acostumbrados semana a semana, mes a mes. ¿Es tan así? ¿Es un indicador más estructural respecto a lo que es la presidencia de la República? Por supuesto, la confianza es un concepto bien profundo. La aprobación es una cosa de corto plazo. La aprobación puede subir, bajar, dependiendo de hechos puntuales que se vayan dando en los periodos de medición. Y la confianza es una cosa de vínculo, ya de credibilidad, de conexión, y que esa confianza cuando se pierde, que se puede perder rápido, después es difícil volverla a retomar. Fíjate que cuando fueron las 2 convenciones constitucionales, nosotros medimos todo el proceso con el nivel de confianza que se tenía en la convención. Y esos niveles de desconfianza se correlacionaron muy bien con justamente las votaciones finales que obtuvieron ambas, en términos de aprobación o desaprobación, que tuvieron las 2 convenciones. Es decir, la ciudadanía cuando pierde confianza es una cosa mucho más estructural y que tiene que ver con, insisto, la conexión, la credibilidad y la confianza, porque es un concepto ya que cuesta retomarlo nuevamente.
Ramón, por otra parte, compararon la cifra de Kast con la de Boric en su primer mes, 27,8% de aprobación y 51% de desaprobación. ¿Tú consideras que esto relativiza el golpe para Kast o más bien son contextos tan distintos que la comparación no aplica en esta ocasión? Mira, los dos gobiernos han tenido dos momentos particulares, aunque insisto, yo tengo mi hipótesis estructural hoy en día de lo que es la lejanía de la ciudadanía respecto a la política, que son el caso de Temo Koikui, para el caso de Gabriel Boric. Al poco tiempo de asumir, eso tuvo un impacto muy fuerte, obviamente, en sus niveles de credibilidad, de confianza y de aprobación. Y el tema del alza de las bencinas, de no aplicación del MEPCO por parte del presidente José Antonio Kast, yo creo que también es un hecho parecido, digamos. De hecho, un poco más complejo, porque el tema de Temo Cucuy, por supuesto que fue un tema que incidió, ¿no?, en la imagen, en la percepción del gobierno, pero no es una cosa que afecta al ciudadano en el día a día. En cambio, el alza de las bencinas sí es un efecto que tiene un impacto real, concreto, en la vida de las personas en el día a día. Perdón, Ramón, solamente con el fin de analizar y discutir, ¿eh? Yo creo que el fenómeno del MEPCO no tiene parangón con el gobierno de Gabriel Boric. Sí lo tiene, creo, porque yo creo que Temucucuy es al almuerzo de la moneda equivalente. ¿Por qué? ¿Por qué te digo? Porque la sensación de error que pudo haber sido evitado es muy parecido, ¿no? Porque estaba mirando los números de la encuesta y dice, el 46,5% considera grave el almuerzo con el compañero de la moneda. Pero el dato más fino es que la ciudadanía distingue entre vivir en el palacio, que es lo que hace el presidente, y usarlo para actividades personales. Incluso el 41% dice, ok, que el presidente viva, pero solo el 30,9% acepta que use el palacio para actividades personales. Y ese error es algo evitable. Porque yo creo que el MEPCO, bueno, también es evitable si tiene una política de largo plazo o si no piensa de acá a 2 días en castigar a la gente, pero eso es discutible. Pero yo creo que lo de Temucuicui fue torpe, a mi parecer, muchos dirán que no, pero a mi parecer es torpe, tal como fue torpe lo de Casi la Casa, y usarlo como una casa y que la gente se enterara de eso. ¿Qué es lo que tú lees dentro de los datos relacionados a eso? Y si eso tiene que ver con ese público que no tiene una posición definida. Mira, todo podemos relativizarlo en términos de estar de acuerdo o no en Claro, la opinión discutir. que tiene cada cual respecto a la percepción. Pero los dos asumieron con el mismo porcentaje, antes de Temo Cucuy y antes del almuerzo y antes Claro. del tema del MEPCO, ¿no? Asumieron con más o menos un 47%. Después bajaron los dos más o menos a 36%, ¿ya? Y hoy día los dos prácticamente están en 33, un poco más bajo Boric, 30, pero con mayor nivel de desaprobación de José Antonio Kast al mismo periodo. Yo creo que sí, yo creo que en cierta medida te encuentro razón, que hay cosas pueden tener una ponderación distinta, digamos, en términos de mayor gravedad o no. Lo que pasa Pero es que ambos gobiernos la han tenido... velocidad de la velocidad de la caída es llamativa, pero también es llamativo porque la velocidad a la que esta administración propone cosas y hace ruido es diferente a la otra. Sí. Yo ahí es donde hago la distinción. Creo que Sí, es como pero una ahí es administración cuando... aceleracionista. Claro, pero ahí es cuando yo te hago también, que yo manejo una hipótesis que lo vamos a ver en un tercer periodo de gobierno, ya en 2030, 2029, que creo que, insisto, que es no menor, que hay un porcentaje de la ciudadanía que puede elegir un presidente en un momento, pero que siempre es opositor, siempre al final va a ser opositor, ¿ya? Porque está desconectado de la política, es muy crítico, tiene poca confianza en las instituciones hoy en día, tiene poca confianza en el concepto de la presidencia y lo hace estar, en definitiva, en momentos de desapruebo, rápidamente perder la confianza. Y además hay otro dato en el estudio, revísenlo, que tiene que ver con quiénes son, desde el punto de vista partidario del gobierno actual. Fíjate que hoy día el gobierno de José Antonio Kast tiene un porcentaje, en términos de definición, ¿qué porcentaje es partidario del gobierno? Es un 24%. ¿Y quiénes son? Opositor es un 25%, el mismo porcentaje, pero la mayoría son independientes, más o menos 45%, casi el 50%. Eso es lo que te planteo, en definitiva, que creo yo que esta cosa tampoco es tan matemática, tan estructurada, ¿no? Pero hay una cosa que se podría dar, que hay un concepto estructural, en definitiva, que ese segmento que no votaba
que tuvo que ir a votar, lo definieron ahí en Chile por obligación, ¿no? El votante obligado, tuvo que ir a votar, pero ese segmento rápidamente se desencanta, ¿ya? Porque es un segmento un poquito más comprador de elementos populistas, compra rápido algunas cosas, pero rápidamente abandona. Pero, ¿qué Ese es un Ramón? segmento de grupos es un segmento de los grupos socioeconómicos bajos, sin posición política. Por Dale, decirte dale, algo, perdón. es que para la conversación, ¿ah? Yo lo defino como el votante reality show. Es como un consumidor de un producto que tiene que ver con algo reactivo y no con un proceso ideológico. Y está fuera de eso. Ahora, tú dices de que el porcentaje que sigue apoyando a Kast son los independientes. Pero yo tengo una duda. ¿No será que son los independientes que son de derecha y niegan que lo son? Que eso también existe. Como hay gente de izquierda que niega que es de izquierda. No, creo que me entendiste mal. Los que son partidarios de Kast en estos minutos Perdón. es en torno al 24%, que ojo, es lo mismo que sacó en primera vuelta, que ese es el porcentaje real Es el castismo duro. de conexión, ¿no? que tiene un presidente o los candidatos. Y ese es un segmento mayoritariamente hoy en día del segmento alto. Los que mayor partidarios son del presidente José Antonio Kast, segmento alto de posición de centro-derecha, digamos. Claro. Ese es el segmento que lo apoya actualmente. Los que necesitan más ayuda. Claro. Ramón, para la gente que se informa y lee, por ejemplo, la prensa los fines de semana, le cuesta entender que por un lado sale la Pulso Ciudadano, vemos que el presidente Kast sufre una caída importante, significativa, y después más tarde aparece en otra encuesta, por ejemplo la CADEM, que muestra lo contrario, que el presidente sube. Y eso trae diferencias en el análisis y en la interpretación de ciertos hitos. Por ejemplo, lo que tuvimos la semana pasada fue la cadena, esta cadena nacional, ¿cierto?, donde se anuncia este proyecto, y las interpretaciones son diametralmente distintas. Por un lado, podemos decir que si nos quedamos con los números de la Pulso Ciudadano, el análisis está mal, digamos, hay una mala evaluación de ese momento. En cambio, los que se quedan con la KDM dicen esto le va bien, y puede seguir pasando lo mismo pensando en que, no sé, por ejemplo, con lo que pasa hoy día, que el presidente firma el proyecto y ya tenemos el papel sobre la mesa y los análisis van a ser también pueden llegar a ser distintos. Entonces, para que la gente entienda también por qué se producen esas diferencias en la encuesta, en los resultados de esas encuestas, y por qué también, y cómo también, digamos, tratar de cautelar los análisis a partir de las mismas. Bueno, primero que nada, yo creo que los medios tienen responsabilidad en analizar las encuestas. Quiénes son, qué experiencia tienen, los métodos, la metodología. Hay una serie de indicadores que le tienen que dar validez a la encuesta. Segundo, las encuestas tienen que tener un track record, que se llama. Un track record significa, bueno, qué pronóstico has realizado y qué tan preciso has sido en esos pronósticos. Nosotros somos sumamente transparentes y exponemos en todo nuestro informe cuál es nuestro historial respecto al momento de verdad que tenemos. Cuando pronosticamos una elección presidencial, cómo nos va con los resultados CERVEL. Nosotros hemos sido bastante precisos en las tres elecciones que hemos medido desde el 2017. ¿Ya? Esa es una carta de presentación. Por lo tanto, confiamos en nuestro método de investigación, que al momento de comprobar el hecho real con la estimación, los datos han estado más o menos en promedio 1,5 puntos en desviación, más o menos en promedio de nuestro pronóstico. El resto yo no puedo opinar, porque ya el resto ya son los resultados de otras encuestas y ellos tendrán su posición. Ahora, tercero, la investigación social es bien compleja. La investigación social no es una ciencia exacta. Primero, el comportamiento humano es complejo medirlo, ¿ya? Lo que te puedo decir hoy no necesariamente lo voy a hacer mañana. Segundo, los instrumentos no son tan precisos. A veces una coma de una pregunta puede cambiar la intensidad y la dirección de la respuesta, ¿ya? Y tercero, la interpretación estadística también a veces, lamentablemente, la estadística se puede explicar de varias formas, digamos, ¿ya? Pero un rol importante tienen los medios de ir validando justamente cuál es el historial, ¿no?, que tienen las distintas encuestas. Ahora, de todas maneras, Chile tiene buenas encuestadoras, buenas empresas de investigación. En general, los pronósticos acá en Chile, sobre todo de temas presidenciales, anticipan bien los escenarios, ¿ya? Comparativamente a lo que está pasando en Latinoamérica, que no necesariamente se da.
Así que bueno, yo no podría ya hacerme cargo de los resultados de otra empresa. Yo confío en lo que nos publicamos nosotros. Ramón Cabrera de Actividad Research esta mañana con nosotros. Una pregunta final cortita. Aparece, todo está es gracioso porque, perdóname Ramón, yo leo la pauta acá del equipo y todo, que la hacemos con nuestro estilo y todo, y hoy día yo abro la mañana diciendo que lo definimos como Plan Quirós, y aparece otra definición de la ley, porque uno dice ley de reconstrucción, otro dice ley tutti frutti, otro debe ser difícil para la encuestadora de preguntar sobre la ley Quirós o el plan No, Quirós. de hecho, y incluyo a Ramón en esta conversación. ¿Cómo se formula la pregunta respecto al impuesto a la grande empresa? Por ejemplo, los que preguntan, ¿usted está de acuerdo con disminuir el impuesto de primera categoría? Dicen, es un impuesto menos, démosle. Es como que hay como un resultado muy distinto cuando uno pregunta, ¿usted está de acuerdo con disminuirle los impuestos a la grande empresa? Que en las distintas encuestadoras está en torno a los 60-70%. Entonces, ¿A qué quiero ir? Es que la ley, que algunos llaman miscelánea, otro título, además de todo, tutti frutti, miscelánea, nosotros le llamamos plan Quirós. Entre quien la siguieron, dice que el 40%, en la cadena nacional de presentación, dice que el 40,5% la evaluó bien, ¿ok? Y después empieza otro dato que es bien llamativo y preocupa mucho al centro liberal. El 42% cree que Chile va en la dirección incorrecta, el 46,2% califica la economía como mala o muy mala, y solo el 26,1% cree que el país está progresando. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué margen le queda al gobierno hoy? ¿Puede mejorar esto? ¿Se han visto casos de cambios tan radicales desde números tan bajos? Es llamativo, preocupante. ¿Es pregunta o no? ¿Es pregunta? Reflexión, pero también invitación a que tú digas la respuesta que tú quieras, Ramón. Oye, les recomiendo echarle una mirada al informe. Vean el historial. Nosotros llevamos 8 años midiendo todos estos indicadores de percepción, si la economía avanza, progresa, dirección correcta. Fíjate que con el aumento de las bencinas y no aplicación del MEPCO, todos los indicadores venían de manera positiva en los 2 últimos años. Venía mejorando la percepción de la economía, que Chile venía un poco mejor en términos de progreso. Veníamos saliendo de un proceso bastante negativo, digamos, pero venía el país entonándose bien en términos de percepción. Pasó el tema del MEPCO y todos los indicadores se fueron abajo. Fue un shock de opinión que pasó ahí. ¿Ya? Por eso te decía, el impacto que tuvo el tema del MEPCO fue muy, muy grande, digamos, y porque es obvio. Al 80% de los chilenos le cuesta llegar a fin de mes. Entonces, que de un día para otro, en definitiva, tenga una alza significativa en el precio de la bencina, y además lo percibe, que no es solamente un precio de la bencina, sino eso tiene un impacto concreto en la inflación, y la inflación traducida a los UEF y todo lo que sabemos, fue un impacto grande. Es decir, todos esos indicadores de que la cosa venía mejor se fueron al suelo. Y ese es el estado en que estamos, digamos, en términos de percepción del ciudadano. Perfecto. Ramón, muchas gracias por esta conversación y estamos mirando el informe. Oye, disculpen el atraso, yo no vivo en Chile, estoy fuera de Chile, por eso me descoordiné un poquito en el horario. Así que muchas gracias, No, encantado gracias a de ti. estar con ustedes. Muchas gracias, un abrazo. Abrazo, que estén muy bien, ¿eh?